pacientes van a tener mayor sintomatología y se le va a manifestar mucho más severo. La incidencia es la mayor complicación de la población prematura y se cree que el 54% de los nacidos menores de 1000 gramos tienen esta patología. Se ha disminuido la mortalidad, pero la frecuencia de la displasia ha aumentado. Esto es para mostrar cuáles son los criterios para diagnosticar la displasia broncopulmonar. Se ha cambiado y se quedó en que, de acuerdo al tiempo de evaluación, al tratamiento con oxígeno, entonces, y si es un prematuro o si es un niño mayor, entonces se va a diferenciar, porque de acuerdo al tiempo de evaluación es al niño menor de 32 semanas postmenstruación, cuando se hace la clasificación, y al mayor de 32 semanas es el que tiene dependencia de oxígeno mayor de 28 días, pero menos de 56 días postnatales. Se clasifica de leve a moderada a severa de acuerdo a la cantidad de oxígeno que necesite el paciente. El leve es el que no necesita oxígeno, pero tiene manifestaciones sistémicas, y moderada y severa es el que necesita suplementación de oxígeno, el moderado menos del 30, aquí es 30%, perdón, o 0.3, y es muy severo cuando necesita más del 30%. Para hablar de lo que es la vieja y la nueva displasia broncopulmonar, igualmente se ha cambiado la fisiopatología de la displasia y se sabe que antiguamente se pensaba que había atelectasias alternantes con hiperinsuflación, que había lesiones epiteliales de la vía aérea. Hoy en día se sabe que las lesiones de la vía aérea son mínimas y que no es esta la que lleva a la mayor cantidad de manifestaciones pulmonares. Se pensaba que había hiperplasia del músculo liso, hay leve engrosamiento del músculo liso, fibroproliferación difusa y extensa. Estos cambios no se ven hoy en día y se decía que había remodelación hipertensiva de las arterias pulmonares, y se sabe hoy en día que hay pocas arterias pulmonares con pocos alvéolos, pero que estos son mucho más grandes. Los factores de riesgo que se tienen son la prematurez, la infección prenatal, la inflamación, la ventilación mecánica, la toxicidad del oxígeno cuando se tiene más de 40%, defensas antioxidantes del huésped disminuidas, el ductus arterioso, la infección postnatal. Incluso hoy en día se habla de que la preeclampsia puede ser el único factor como factor de riesgo en los pacientes con displasia broncopulmonar. También se habla de unos factores genéticos y es así como se ha encontrado que hay gemelos que cuando uno de ellos tiene displasia, hay 50% más de posibilidades, y se están encontrando marcadores genéticos que dicen que esta es una patología que puede tener alguna tendencia heredofamiliar, y por lo tanto hacia eso se encamina el futuro del diagnóstico y el manejo. En cuanto a su patogénesis, se habla de que hay un deterioro de la angiogénesis. La hiperoxia, en esto se cambió precisamente porque antes se reanimaba el prematuro con dosis altas o con fracciones inspiradas altas de oxígeno. Hoy en día se sabe que se debe reanimar a veces sin oxígeno, incluso para disminuir este riesgo, y porque la hiperoxia disminuye la expresión alveolar de factor de crecimiento vasógeno, y la inhibición de su receptor reduce el crecimiento vascular pulmonar y la alveolización. Entonces, lo que hay es una alteración en la angiogénesis y en la cantidad de alvéolos que tiene el paciente, que pueden ser menos pero más grandes, aunque pueda existir una relación alvéolo capilar normal, pero que realmente su fisiopatología igualmente cambió. Existían muchos documentos donde clasifican la displasia broncopulmonar. Yo traje este artículo que es reciente, del 2013, donde hicieron un puntaje para clasificar entonces la nueva displasia broncopulmonar. ¿Qué hicieron? Sacaron un puntaje donde categorizan la cantidad de zonas hiperaireadas y las lesiones parenquimatosas, y lo clasifican de acuerdo a si tiene uno o más lóbulos, y de acuerdo a eso les están dando el puntaje para saber cómo lo podrían clasificar.
Entonces, lesiones parenquimatosas entre lesiones lineales o atelectasias o consolidación o distorsión de la arquitectura. Hicieron evaluación radiológica y tomaron TACs para ver con una técnica especial disminuyendo el miliamperaje y el kilovoltaje para tratar de disminuir la dosificación de radiación que le podían dar al paciente. Y encontraron con ese puntaje que había una correlación directa en el puntaje tanto de la tomografía de alta resolución y en los hallazgos radiológicos de acuerdo a la leve, moderada o severa, y con el puntaje con un coeficiente, con un intervalo de confianza del 95%, que era significativo, y que ellos dicen que esta podría ser la clasificación radiológica que podría uno tener para hacer el diagnóstico de leve, moderado o severo. ¿Qué es entonces? Aquí tenemos una radiografía donde se ve ligeras lesiones, atrapamiento de aire, pero se ve que hay unas lesiones en las bases y se ve un ligero lesiones de atrapamiento de aire o hiperinsuflación en los lóbulos inferiores. La moderada, entonces tenemos aquí más zonas de engrosamiento y de infiltrados, y donde se ve que hay mayor cantidad de compromiso, tanto a nivel subpleural como a nivel parenquimatoso, y que compromete varios lóbulos, y esto habla de la moderada. Y la severa, que ya incluso se encuentran algunas lesiones quísticas basales bilaterales, donde se encuentra que hay un mayor compromiso de ese paciente. Hay que revisar pormenorizadamente pues el puntaje para saberlo clasificar y llevarlo a cabo. En cuanto al tratamiento, entonces se habla de que la ventilación mecánica es un factor de riesgo para que hagan displasia broncopulmonar. Lo que se aconseja es que si el paciente necesita administración de oxígeno, ojalá se utilice presión positiva, pero en forma temprana, pero con requerimientos mínimos para garantizar la oxigenación. La ventilación en un paciente con displasia broncopulmonar generalmente es muy difícil porque ellos tienen disminución de la distensibilidad pulmonar por la fibrosis intersticial, por el edema y por la disminución de la alveolización. Hay aumento de la resistencia de la vía aérea y puede haber traqueomalasias cuando se lleva ventilación mecánica de largo plazo, como 3 o 4 semanas, y la traqueomalacia hace que se empeore entonces la oxigenación porque va a empeorar el problema broncoobstructivo. Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos y tratar de ver cómo se desteta rápidamente el paciente cuando está ventilado. Son estrategias que se pueden usar posteriormente con los esteroides. La oxigenoterapia, evitar la hipertensión pulmonar es el objetivo. La hipoxemia causa broncoconstricción y puede causar vasoconstricción pulmonar. Un paciente cuando sale de la unidad de cuidado intensivo, generalmente existe angustia porque ese paciente queda con oxígeno permanente. No hay que angustiarse porque lo que uno busca es que el paciente tenga un suplemento de oxígeno adecuado para que tenga un buen crecimiento, y al tener un adecuado crecimiento va a mejorar la función de la unidad alvéolo capilar, se oxigena mejor y va a tener un mejor desarrollo. La preocupación de la gente es que el oxígeno tiene efectos tóxicos, pero los efectos tóxicos se presentan antes de cumplir la madurez fetal en el paciente inmaduro, pero una vez que ya se ha desarrollado la enfermedad y que ya está salió de la ventilación mecánica, no necesariamente tenemos que suspender el oxígeno, sino propender porque el paciente tenga un desarrollo neurológico y físico normal. Se les deja la mínima concentración posible con un oxímetro pediátrico, con un flujómetro pediátrico, perdón, que le pueda dar la cantidad mínima de oxígeno suficiente para que sature, y lo que se recomienda es que no tengan saturaciones por encima de 93% para evitar los efectos tóxicos que pudiera tener. O sea, tiene que ser con la cifra más baja suficiente para que sature hasta 93 y no llevarlo hasta 95 y 100% como a veces lo hace uno para estar seguros de que el paciente está oxigenando bien. La obsesión por llevarlo al 100% se debe quitar porque eso causa más daño. Se retira primero, se debe hacer una oximetría con el niño despierto, dormido y comiendo, y se le deja durante estos eventos, se le disminuye primero de día y se deja posteriormente de noche. Incluso hay estudios donde dice que los trastornos del sueño en el niño con displasia broncopulmonar hace que puedan tener
alteraciones y como tienen respiración periódica y sobre todo en la altura, pues van a tener alguna otra serie de compromisos y van a necesitar oxígeno a más largo tiempo. Y es así como hay niños que han necesitado hasta 2 años de oxígeno sin que nos preocupemos. No es mandatorio que le quitemos a la primera salida, porque esos pacientes van haciendo vasoconstricción y finalmente terminan a los 2 o 3 meses consultando nuevamente porque tienen cor pulmonar y cuadros broncoobstructivos severos que los llevan a múltiples hospitalizaciones. Ahora, los corticosteroides y broncodilatadores. Los corticoides en el periodo neonatal temprano no se recomiendan, se recomendaban que para prevenir la displasia. Hoy en día se sabe que no se deben utilizar por los problemas que tienen en el desarrollo neurológico, con parálisis cerebral y trastornos del neurodesarrollo. Solamente se utilizan cuando llevan más de 2 semanas en ventilación mecánica y se recomienda el uso de estos para poderlos destetar. La dosis de dexametasona es de 0.15 miligramos por kilo por 7 días para lograrlo destetar de la ventilación mecánica, pero hay estudios también con hidrocortisona que tiene menos efectos secundarios, aunque no han salido a la luz para decir cuál es el que mejor pudiera utilizar, pero es el que menos efectos neurológicos pudiera tener. Esto para hablar